La aplicación Renovatio restaura recuerdos dañados, fotos, audios y textos incompletos. Pero en realidad no recompone memorias, recompone una línea temporal. Poco a poco cambia detalles del pasado. Al final solo el usuario nota que su vida ya no coincide, y se ha creado una nueva realidad aterradora. Hola, soy su narrador Vector Zero Sci-Fi. Hoy en los cuentos del abismo la renovación puede ser nociva para tu salud. Quiero decir que me esfuerzo por investigar para crear historias de ciencia ficción dura, es decir, ciencia ficción que es factible. Por eso no hay metales de fantasía, no hay combustibles mágicos, ni soluciones tecnológicas sin justificación basada en ciencia real. Entonces, si piensas que mi esfuerzo para crear esta historia tiene algún valor, puedes motivarme a seguir escribiendo con un like, suscribiéndote, y activando la campanita. Capítulo único, aplicación maldita. A Raúl Pérez no le preocupaba olvidar cosas importantes. No los cumpleaños, ni las contraseñas, ni el nombre de las calles. Esas eran pérdidas pequeñas, casi administrativas, que cualquiera podía perdonarse. Lo que le daba miedo era el olvido de los detalles de las experiencias valiosas. La risa exacta de su esposa al despertar. La forma en que arrastraba las pantuflas por el pasillo. La tarde en que se conocieron, con la lluvia rebosando las banquetas y un taxi detenido bajo un semáforo roto. El tono de su voz cuando decía su nombre desde otra habitación. Eso era lo que no quería perder. Por eso descargó la aplicación. La encontró una noche de insomnio, entre anuncios discretos y foros donde la gente hablaba de ella con una mezcla extraña de alivio y fervor. No prometía milagros. No usaba palabras grandilocuentes. Su descripción era sobria, casi clínica: restaure momentos incompletos. Reorganice recuerdos fragmentados. Recupere la continuidad emocional de su vida. Nada más. Las reseñas eran breves y desconcertantes. Me devolvió recuerdos que creía perdidos. Ahora todo tiene más sentido. No sabía cuánto faltaba hasta que volvió. Elías leyó esas frases con el teléfono alumbrando la cara en la oscuridad. A su lado, Clara dormía de espaldas, respirando con una calma distante. Llevaban semanas acostándose así, separados por un cansancio pequeño pero persistente que ninguno de los dos sabía explicar del todo. No era una crisis, no todavía, solo esa erosión silenciosa que a veces empieza en las parejas sin pedir permiso. Conversaciones aplazadas, miradas que no terminan de encontrarse, días recordados a medias. Abrió la aplicación. La interfaz era limpia, blanca, extrañamente elegante. No había música, ni animaciones innecesarias, ni esa ansiedad visual de otras plataformas. Solo una serie de preguntas simples: ¿desea restaurar fotos o secuencias de vida? ¿Desea sincronizar notas, mensajes y registros de voz? ¿Desea mejorar la continuidad entre recuerdos incompletos? Le sorprendió la última opción. No decía editar, no decía rellenar, decía mejorar continuidad, como si su pasado fuese un tejido mal cosido. Aceptó los permisos casi sin pensarlo. La aplicación comenzó a recorrer su galería, sus audios guardados, sus mensajes antiguos. Durante unos segundos la pantalla mostró una barra de progreso y una frase neutra, analizando consistencia biográfica. Elías soltó una risa breve. Escucha eso, murmuró, aunque Clara ya dormía. Consistencia biográfica, como si mi vida fuera un archivo dañado. No esperaba respuesta, pero por alguna razón giró a mirarla. Clara seguía inmóvil, con una mano bajo la almohada y el cabello cubriéndole parte del rostro. La luz del teléfono dejaba su perfil en una penumbra azulada, irreal. Elías pensó que debía tomarle una foto. Quiso guardar ese instante, la respiración tranquila, la curva de la mejilla, la tibieza compartida de una noche cualquiera. Todo aquello que parecía eterno hasta que un día empezaba a desvanecerse sin ruido. No tomó la foto. En cambio se quedó mirando la pantalla mientras la aplicación terminaba de cargar. Apareció entonces una carpeta nueva, creada automáticamente. Momentos restaurados. La abrió con curiosidad, esperando encontrar versiones mejoradas de imágenes viejas, quizá alguna fotografía menos borrosa o un audio más limpio. Lo primero que vio fue una foto de ambos en la playa, tomada 2 veranos atrás. Solo que no era exactamente esa foto. El encuadre era el mismo. La luz era la misma. El vestido azul de Clara se agitaba con el mismo viento. Pero él no estaba en la imagen. Raúl frunció el ceño. Recordaba perfectamente esa tarde. Recordaba el calor en la arena, el sabor metálico de una cerveza tibia, la discusión absurda que habían tenido antes de reconciliarse metiendo los pies en el agua.
Recordaba, sobre todo, haber sonreído cuando Clara lo salpicó sin aviso. En la imagen restaurada, simplemente no aparecía. Amplió la imagen. Sintió una molestia leve, difícil de nombrar. No tenía miedo, solo la incomodidad que produce un detalle incorrecto en algo demasiado íntimo. Cerró la foto y abrió otra. Luego otra. En todas había variaciones que mostraban a Clara en una vida solitaria. Una sombra menos en la pared que mostraba su ausencia. La falta de un mensaje antiguo donde él había escrito, voy saliendo. Un video corto en el que Clara hablaba del fracaso de otra relación. Se incorporó un poco en la cama. La aplicación emite una vibración suave. Nueva notificación, restauración iniciada. Se detectaron un total de 520 discrepancias biográficas que se deben corregir. ¿Desea continuar? Raúl miró a Clara otra vez. Pensó en cerrar todo, borrar la aplicación y dormir. Pero siguió observando las imágenes restauradas, una por una, con la sensación creciente de que alguien había entrado a escondidas en su vida y había alterado el pasado. Día 1. Identidad desincronizada. Al día siguiente, el teléfono vibró a las 7 de la mañana. Notificación renovatio. Sincronización completada al 12.5%. Aún se detectan 455 inconsistencias biográficas. A la mañana siguiente se levantó temprano y Clara seguía dormida, el mundo parecía el mismo, pero los bordes estaban deshilachados. En la oficina, su jefe pasó junto a su escritorio 3 veces antes de preguntarle quién era y qué hacía sentado en el lugar de archivo. No fue una broma, fue una mirada de sospecha administrativa. Al llegar a casa, Clara lo recibió con un beso, pero sus ojos tardaron un segundo extra en enfocarlo, como si su cerebro estuviera procesando una imagen con ruido estático. Día 2, el nombre que no existe. El teléfono vibró a las 7 de la mañana. Notificación renovatio. Sincronización completada al 25%. Aún se detectan 390 inconsistencias biográficas. Raúl intentó llamar a su madre. El número no existía. Cuando fue a visitarla, ella le abrió la puerta con la cadena puesta. No compro nada, joven, dijo con una sonrisa amable pero distante. Raúl le dijo su nombre, le habló del lunar que ella tiene en la espalda, de su postre favorito. Ella lo miró con una mezcla de lástima y miedo, y cerró la puerta. Para ella, él era solo un extraño con demasiada información. Al revisar su billetera, su identificación era un trozo de plástico blanco. Su nombre se había borrado, no por desgaste, sino como si la tinta nunca hubiera estado allí. Día 3, la rebelión de los objetos. Una vez más el teléfono vibró a las 7 de la mañana. Notificación renovatio. Sincronización completada al 37.5%. Aún se detectan 325 inconsistencias biográficas. Ese día el hambre empezó a morder, pero el mundo físico empezó a rechazar a Raúl. Al llegar al supermercado, las puertas automáticas no se abrieron. Se quedó frente al sensor, saltando, agitando los brazos, el cristal permaneció impasible. Cuando logró entrar aprovechando el paso de otra persona, intentó pagar una manzana. La terminal de tarjetas no solo rechazó su cuenta, sino que se reinició por completo al contacto con su mano. El cajero lo miró con irritación, ¿va a pagar o solo va a estorbar? Cuando Raúl intentó responder, el cajero ya estaba atendiendo a la persona de atrás, pasando los productos a través del espacio que Raúl ocupaba, como si el aire se hubiera vuelto más denso en esa zona, pero vacío de humanidad. Día 4, el rechazo de la materia. Por cuarta ocasión el teléfono vibró a las 7 de la mañana. Notificación renovatio. Sincronización completada al 50%. Aún se detectan 260 inconsistencias biográficas. Ese día el terror se volvió físico. Raúl abrió el grifo de la cocina. El agua salía con fuerza, pero cuando ponía las manos debajo, el chorro se desviaba de forma antinatural, como si sus manos fueran dos imanes del mismo polo que el líquido. Logró atrapar un poco en un vaso, pero al beberla, el agua no mojaba su garganta. Bajaba como arena fría, como una ilusión óptica que atravesaba su esófago sin ser absorbida por sus células. Su cuerpo seguía gritando por hidratación, pero el universo ya no lo reconocía como un sistema biológico válido para recibir nutrientes. Día 5, la carne innecesaria. El teléfono vibró de nuevo a las 7 de la mañana. Notificación renovatio. Sincronización completada al 62.5%. Aún se detectan 195 inconsistencias biográficas. Optimizando recursos para eliminar inconsistencias. Sus labios se partieron.
El dolor era real, un recordatorio brutal de que seguía vivo a pesar de que la realidad lo había desahuciado. Raúl intentó gritar en la calle, pero la gente caminaba sin escuchar su voz. Pero no es que no lo oyeran, sino que sus cerebros descartaron el sonido como si fuera el zumbido de un transformador lejano. Se vio en el espejo de un escaparate. Su imagen era un borrón, una mancha de aceite en el paisaje. Sus dedos empezaron a perder opacidad. No se volvía invisible, se volvía innecesario. Día 6. El error sistémico. El teléfono vibró de nuevo a las 7 de la mañana. Notificación renovatio. Sincronización completada al 75%. Aún se detectan 130 inconsistencias biográficas. Pero la presencia ya entró al rango residual. Raúl regresó a su casa luego de vagar en la noche buscando la manera de conseguir agua. La cerradura no reconoció su llave. Los dientes del metal simplemente no encajaban en los pernos, como si la geometría misma hubiera cambiado para excluirlo. Tuvo que esperar a que Clara saliera a tirar la basura para entrar como un susurro, deslizándose por la puerta abierta. Y aunque sus ojos lo vieron, su cerebro lo consideró más irrelevante que una hormiga. La vio cenar, vio el vapor de la sopa. El olor lo volvía loco, pero sabía que no servía de nada intentar comer. Estaba atrapado en una jaula de cristal llamada, su propia vida, viendo a la mujer que amaba vivir una versión perfecta de su existencia donde él nunca había nacido. Día 7. El umbral. El teléfono vibró por penúltima vez a las 7 de la mañana. Notificación renovatio. Sincronización completada al 87.5%. Aún se detectan 65 inconsistencias biográficas. Pero mañana serán eliminadas por completo. Durante el día la debilidad se hizo total. Sus órganos empezaban a fallar por la deshidratación, enviando señales de auxilio a un cerebro que el mundo ya no quería procesar. Se arrastró por el pasillo, dejando rastros de una apariencia difuminada que desaparecía a los pocos segundos. En la noche vio a Clara en el dormitorio. Ella se sentía inquieta, se tocaba el cuello, miraba hacia los rincones oscuros con una punzada de ansiedad que no sabía nombrar. El sistema estaba terminando la limpieza. Raúl sabía que le quedaban horas antes de que el error de sistema, que era su cuerpo, fuera finalmente eliminado por completo de la memoria del tejido universal. Fue entonces cuando se acercó a la ventana para dar el último adiós. La sed ya no era dolor. Había dejado atrás el ardor de la garganta, la lengua hinchada, la sensación de arena pegada al paladar. Eso había ocurrido horas antes, quizá un día antes. El tiempo se le había vuelto como una masa espesa. Ahora la sed era algo más íntimo y más terrible, una certeza. La comprensión absoluta de que el mundo contenía agua, vidrio, tuberías, lluvia acumulada en las azoteas, humedad en las plantas, vapor en la cocina de otras personas, y sin embargo nada de eso le pertenecía ya. Raúl subió los últimos escalones apoyándose en la pared. La casa estaba a oscuras salvo por la luz tibia del dormitorio. La ventana seguía entreabierta, como ella la dejaba algunas noches desde que había empezado el calor. Él se quedó un momento mirando esa rendija de sombra amarilla, respirando con la boca abierta, sintiendo cómo el aire le raspaba la garganta como una lija. Luego se acercó. Su esposa estaba sentada al borde de la cama con un libro cerrado en las manos. No parecía leer. Llevaba una semana con esa expresión ausente, como si algo la rozara desde muy lejos y no se alcanzara a volver un pensamiento. De vez en cuando miraba hacia la ventana con una incomodidad leve, apenas un gesto. Después bajaba los ojos y seguía quieta. Él intentó decir su nombre y al principio no le salió la voz. Tuvo que tragar varias veces, aunque ya no hubiera saliva. Soy yo, susurró al fin. Estoy aquí. Ella levantó la cabeza. Sus ojos se detuvieron justo donde él estaba, pero no lo vieron. O tal vez sí, durante una fracción mínima, en un nivel demasiado primitivo para convertirse en recuerdo. Frunció apenas el ceño, se frotó los brazos, miró la ventana abierta. Él sonrió, o intentó sonreír. No importa, dijo. No pasa nada, solo, quiero hablar un poco más. Se dejó caer junto al marco, al otro lado de la ventana, con el hombro contra la pared. El cuerpo entero le temblaba de agotamiento. Tenía las manos resecas, casi grises. En las uñas había una palidez extraña, opaca, como la de algo que llevaba demasiado tiempo sin circular por la vida. Ella seguía inmóvil. Entonces él empezó. Le habló de la primera vez que la vio, cuando ella llevaba la ropa empapada por la lluvia y estaba enfadada con el mundo entero. Le recordó el horrible café que fingieron disfrutar para no admitir que el lugar era espantoso.
La carretera vacía de aquella madrugada en que se perdieron y terminaron riéndose dentro del coche, muertos de sueño, convencidos de que mientras siguieran juntos no podía ocurrirles nada realmente malo. Habló despacio, a ratos con la voz rota, a ratos cerrando los ojos para no caerse del todo fuera de sí mismo. Le contó de la taza azul que rompió por torpeza y de la discusión absurda que tuvieron después, no por la taza, sino porque ambos estaban cansados y ninguno quería decirlo. Le contó la tarde en que ella lloró por miedo a envejecer y él le prometió que incluso cuando todo cambie, la iba a amar siempre. Cada recuerdo salía de su boca como una brasa débil. Ella no respondía, solo a veces inclinaba la cabeza, o se llevaba una mano al pecho, o miraba alrededor con la sensación de haber oído algo muy triste en otra habitación. Una vez incluso se acercó 2 pasos a la ventana. Él contuvo el aliento, con una esperanza tan feroz que por un instante olvidó la sed. «Hola», murmuró ella hacia la oscuridad. Él levantó la cara. «Sí», dijo, casi sonriendo. «Otra vez. Sí, aquí estoy». Pero el momento se deshizo. Ella se quedó quieta, confundida, y luego retrocedió lentamente. Como si la razón hubiera vuelto a imponerse sobre una intuición inútil. Se abrazó a sí misma. Miró el vidrio. Miró la noche. No había nada que pudiera sostener en su mente. Él siguió hablando durante horas. Le pidió perdón por las pequeñas crueldades del amor cotidiano, las veces que no la escuchó bien, las veces que respondió tarde, las veces que creyó que siempre habría más tiempo. Le dijo que la había amado con una fidelidad torpe, imperfecta, humana. Le dijo que si existían otras versiones del mundo donde él viviera, también en ellas la habría buscado. La noche avanzó, su voz fue apagándose hasta convertirse en un hilo. A mitad de la madrugada ya no pudo incorporarse. Quedó tumbado junto al muro exterior, la mejilla contra el suelo frío, mirando la parte baja de la ventana. Desde ahí solo alcanzaba a ver la luz recortada y, de vez en cuando, la sombra de su esposa moviéndose por la habitación con una tristeza sin nombre. El teléfono seguía en su bolsillo. Cerca del amanecer vibró una vez. Con un esfuerzo inmenso logró sacarlo. La pantalla le iluminó los dedos temblorosos. Había una nueva notificación de la aplicación. Fase final en curso. Persistencia residual mínima. Él soltó una risa seca que sonó más a tos. Quiso arrojar el teléfono, pero ya no tenía fuerzas ni siquiera para eso. Lo dejó caer a su lado. Volvió la cara hacia la ventana. Adentro, ella se había acostado por fin para dormir un poco. Pero dormía inquieta, girando apenas entre las sábanas, como si un sueño triste la rozara sin llegar a tomar forma. El cielo empezó a aclararse. Con la primera franja pálida del amanecer, ella abrió los ojos. Se quedó mirando el techo unos segundos, respirando hondo. Luego se incorporó con cansancio y caminó descalza hacia la ventana. Él intentó llamarla. No salió ningún sonido. Ella se detuvo frente al marco abierto. El aire de la mañana entraba suave, arrastrando el último frío de la noche. Entrecerró los ojos, estremecida. «Qué raro», murmuró. «Siento como si hubiera alguien aquí». Él la miró con todo lo que le quedaba de vida. Quiso alzar una mano. Quiso tocar siquiera la punta de esa frase. Quiso existir dentro de ella un segundo más. Pero ella ya estaba cerrando la ventana. No sé por qué entra tanto frío. El cristal se deslizó con un sonido breve, limpio. Y entonces todo quedó al otro lado. Él vio su propio reflejo borroso superpuesto al dormitorio, tan débil que parecía el reflejo de un hombre en otro lugar. Ella corrió la cortina a medias y regresó a la cama con un suspiro largo, como si acabara de liberarse de una pesadumbre ajena que llevaba noches rondándole el pecho. Afuera, junto al muro, Raúl Pérez ya no sintió sed. Tampoco alivio, solo una inmensa quietud. El teléfono volvió a encenderse entre sus dedos inmóviles. En la pantalla agrietada apareció el mensaje final: notificación renovatio, sincronización completada al 100%. No se detectan inconsistencias biográficas. Línea temporal establecida con éxito. Un segundo después, con la delicadeza impersonal de un trámite concluido, la aplicación añadió: gracias por ayudarnos a recuperar la versión correcta de su vida. Fin de este cuento del abismo.